Muy buenos días a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy estamos miércoles, por si acaso se han perdido algunos amigos porque me estaban diciendo que ya es viernes. No, recién estamos miércoles, no nos perdamos mucho. Que tenemos la grata visita de David Villamar, con quien vamos a conversar sobre algunos temas, en este caso sobre las medidas económicas durante esta crisis sanitaria y la crisis sanitaria en sí. Queremos saber cómo desde la perspectiva del analista, pues ha visto el manejo de esta crisis. Muy buenos días, David, bienvenido nuevamente a Hoja de Ruta, aunque no en los estudios, pero sí aquí por la señal de Facebook Live y de www.hojaderuta.org. Sí, que se sepa que no hemos roto la cuarentena, por si acaso. Gracias por la invitación, señor Armando. Yo no quiero ser tremendista ni fatalista, pero pocas veces he visto un manejo tan desacertado de una crisis como el que hemos visto por parte del gobierno ecuatoriano respecto de la pandemia del coronavirus. Para eso creo que es importante insistir en un punto comparativo, cómo se manejó el tema de la pandemia de la gripe porcina en 2009 versus cómo se manejó la pandemia del coronavirus en la actualidad. Si nosotros tomamos como eje de toma de decisiones al momento en que el virus entra en el territorio nacional, eso sucede el 15 de mayo del 2009 en el caso del coronavirus, y sucede el 20, o más bien se detecta, ¿no es cierto?, el 29 de febrero en el caso del coronavirus. Esos dos fechas marcan como el punto cero en el cual la toma de decisiones por parte del Estado es no solo conveniente, sino imperativa, sino para qué existe el Estado. ¿Ya? Entonces, si tomas ese punto de cuándo entra el virus y cuándo se toman medidas, en el año 2009 las medidas se tomaron el 29 de abril, es decir, 16 días antes de que el virus entre al país. Como te digo, eso fue el 15 de mayo. En el caso del coronavirus, en el 2020, ¿no es cierto?, en el momento presente, sucede al revés. Las decisiones del estado de emergencia, el estado de excepción, que es la toma de decisiones reales, más allá de recomendaciones por parte del Estado, se tomó el 16 de marzo, es decir, 16 días después de la entrada del virus. Si tú comparas en términos de oportunidad la toma de decisiones por parte del Estado, tienes que el Estado en la pandemia del 2009 tomó decisiones entonces 16 días antes de que sea hecho consumado, ¿no es cierto?, la entrada del virus, y en el caso de la pandemia actual tienes que se toman decisiones 16 días después. Haces una comparación del margen de tiempo para analizar la oportunidad en la toma de medidas, y resulta que las decisiones actuales se tomaron 32 días más tarde que las decisiones que se tomaron ante la primera pandemia. Entonces, claro, la gente puede decir, pero las pandemias no son comparables. Sí, pero eso quizás se sabe ex post, se sabe ya con el tiempo, pero en el momento cuando te dicen pandemia, no lo tomas a la ligera. Ya la diferencia es, hay muchas diferencias entre los dos tipos de pandemia. El tipo de virus es distinto, ¿no es cierto? Una cosa es un coronavirus, otra cosa es una gripe A, como era la gripe porcina. La forma como se transmiten es distinta, y hasta las tasas de letalidad son distintas. Yo en el video que solté en redes sociales hace unos días dije que la tasa de letalidad de la gripe porcina era mayor, pero eso no está comprobado porque todavía no se puede establecer la tasa real de mortalidad del coronavirus. ¿Por qué? Porque es muy prematuro. Es decir, por ejemplo, en China se estableció que la tasa de mortalidad del coronavirus era de alrededor del 2.4%, ¿verdad? Ese es el número que todos tenemos en la cabeza. Pero esa no es una tasa real. ¿Por qué? Porque China logró controlar el virus. En países como Italia, donde no se ha logrado controlar y se colapsa el sistema de salud porque los casos son tantos que literalmente repletan los hospitales y ya no hay cómo atender a más enfermos,
Entonces, las decisiones de política cambian. En Italia están dejando morir a las personas de más de 80 años porque las probabilidades de salvarlas son muy bajas, entonces se concentran en los menores de 80. Ya, la tasa de mortalidad está subiendo. En Italia la tasa de mortalidad está alrededor del 8%. En otros países todavía es difícil de calcular. Entonces, si bien es cierto que son diferentes las pandemias, esas diferencias se entienden a la larga, pero la reacción ex ante, la reacción antes de que ocurran, antes de tener los hechos consumados por parte de los gobiernos, debe marcar justamente qué tan previsivo es un gobierno, qué tan capaz es para enfrentar una crisis y qué tanto le importa a su población. Entonces yo por eso insisto, esta fecha, esta brecha de la acción en relación a la pandemia, de actuar 16 días antes versus actuar 16 días después, te marca un lapso de 32 días de retraso. Esos 32 días te marcan un poco la pérdida de capacidad del Estado, que es natural, porque lo que han venido haciendo en los últimos años ha sido desarmar al Estado. Entonces no es de extrañarse que también la toma de decisiones, la reactividad del Estado también sea mucho más lenta. Yo quiero al respecto de estos 32 días de retraso señalar que si es que el gobierno hubiese actuado con la misma celeridad que se actuó en 2009 contra la gripe porcina, habríamos tomado medidas del estado de excepción días antes de que ingrese el virus al país, porque recordemos que si bien el virus se detecta el 29 de febrero, es el primer positivo de un test de coronavirus, la persona que fue detectada con coronavirus entró al país el 14 de febrero. Es decir, si se hubieran tomado las medidas con la misma celeridad del 2009, se habrían tomado medidas antes de que el virus entre al país. ¿Cuáles fueron esas medidas? Eso es importante recordar. Las medidas que se tomaron, como fueron tempranas, fueron intensificación de los controles sanitarios fronterizos, te hablo del 2009, ¿no es cierto? La suspensión de vuelos con México, que era el país al que llegó primero la gripe porcina, restricción de ingreso de ganado porcino por el riesgo, y también la restricción del ingreso de extranjeros, por ejemplo, solamente a los aeropuertos de Quito y Guayaquil para optimizar el control. Ese tipo de medidas fueron muy oportunas y sobre todo, es decir, oportunas en relación a la entrada del virus. Es importante actuar antes de que los hechos sean consumados. Si es que tú analizas, en cambio, las acciones del gobierno actual se llama recién al estado de excepción el 16 de marzo, y no solo eso, sino que se había tomado a inicios de marzo cuando ocurre el primer contagio, ¿no? Más bien cuando ocurre la primera detección de un contagio el 29 de febrero, se decide restringir los espectáculos con público masivo, ¿no es cierto? Partidos de fútbol, conciertos, etcétera. Pero algo que debería indignarnos a todos y que algún día deberán responder ante alguna autoridad competente. No es el momento porque no hay autoridades competentes, pero algún día deberán responder las personas que retiraron la prohibición de que hayan eventos masivos, porque el 4 de marzo iba a haber un partido entre Barcelona e Independiente. Hay mucha gente de Barcelona que se niega a aceptar, muchos hinchas, ¿no?, que se niegan a aceptar la responsabilidad que tuvieron esto, pero esto no es responsabilidad ni del hincha ni del equipo, eso tiene que entenderse. Es la autoridad pública, la ministra del Interior que retrocedió en su decisión de prohibir los eventos masivos por presión de las billeteras de los grandes equipos, y retrocede en esto y permite que el 4 de marzo se juegue ese partido. Luego tengo entendido que hubo otro partido más jugado con público, uno con Liga, otro con Emelec. Todas estas fueron decisiones irresponsables, ¿sí? Entonces, lo que yo digo es, evidentemente, lo que se vio en esta pandemia es al capital por sobre el ser humano. Es una vergüenza esas medidas que te digo, no solo el retraso en la toma de las medidas, sino el hecho mismo de que retrocedan en sus medidas para no afectar la economía de los grandes equipos. Es una vergüenza. Claro, efectivamente se había dicho, y lo dijo el gobernador del Guayas, que el peor virus era el miedo. Entonces que por eso
daban la autorización para que ese partido se juegue con público. Ahora, efectivamente, ¿quién es representante de la provincia? En la provincia es la ministra del Interior, que debía haber dado la orden de que no se juegue con... Y sí, efectivamente, tienes toda la razón ahí. Es verdad que hay que hacer una comparación. Es feas las comparaciones, pero se las tiene que hacer porque antes había protocolos. Pues yo me acuerdo, yo justo en esa época yo trabajaba en el aeropuerto de Quito y me acuerdo que teníamos un protocolo de ingreso de pasajeros. Se les tomaba la temperatura, me acuerdo, y aquí no había ni un solo afectado todavía. O sea, y se tomaron las medidas necesarias. Me acuerdo que ya nos pusimos nosotros en alerta, ahí en el aeropuerto se cambiaron un montón de cosas, de políticas, ya te digo, había un montón de protocolos, pero esta vez, con el susto que nos dio el primer caso que dijeron que fue negativo, ya debíamos haber tomado acciones, pero esperamos hasta que llegue el primer caso que anduvo por todo el país 14 días y que tampoco es culpa de ella, ¿no? Por si acaso, porque hay mucha gente que como es que le tiene, inclusive hasta en memes le han hecho a la señora que en paz descanse, pero aquí somos así, ¿no? Nos burlamos hasta de eso. Entonces, bueno, y yo sé que no es el momento de polemizar mucho en este tema, pero obviamente habrá que pedir cuentas luego, ¿no? Mira, yo no estoy de acuerdo contigo, no es momento de polemizar y estoy de acuerdo también en que las comparaciones son odiosas, por ejemplo, cuando comparas dos hijos, ¿no es cierto? ¿Cuál es más bonito, cuál es más inteligente, cuál es, o sea, ya, pero en cambio en el caso de los estados, si no comparas tipos de política, tipos de gobierno, siempre vas a vivir engañado y vas a escoger gobernantes en base a promesas vacías y no en base a la experiencia. La experiencia nos dice que cuando hubo otra pandemia similar, hubo un Estado que estaba organizado, que tenía institucionalidad, que tenía estructura y que actuó a tiempo. Hoy tienes un Estado desmantelado y lo que ves es que ha actuado con un mes de retraso en relación al anterior tipo de Estado. ¿Sí? Tienes un momento del Estado donde tenías, como te digo, la estructura necesaria, tenías los ministerios coordinadores, tenías las estructuras zonales, todo lo que se desarmó en la llamada austeridad y la reducción de la llamada farra correísta, todo eso se desarmó, ¿sí? Y ahora te encuentras con un Estado completamente desinstitucionalizado y tienes toma de decisiones completamente aisladas. O sea, de repente el figuretti del gobierno, que es Otto Sonnenholzner, le ponen a dirigir una crisis sin ninguna institucionalidad, porque se desarmaron los ministerios coordinadores y los demás estamentos que te permitían coordinar hacia abajo. ¿Ya? Tienes una María Paula Romo que compite con Otto Sonnenholzner por quién toma las decisiones. Luego tienes que nadie quiere que les haga sombra el alcalde Yunda, que es el que ha tomado las decisiones menos extemporáneas, las más críticas, como la restricción del tráfico vehicular, dando ejemplo al poder central de lo que es tomar decisiones rígidas, ¿no es cierto? Y lo que tienes es eso. O sea, por eso es importante hacer las comparaciones para ver qué funciona y qué no funciona. Ahora, muchos han salido a decir que estas comparaciones son por oportunismo, ¿no es cierto? Salió un periodista que, por Dios, o sea, yo no sé quién le dio el título, sale a decir que la culpa es de los correístas porque han llegado mensajes desde México. Por Dios. O sea, si hay alguien que ahorita está siendo propositivo al respecto de qué hacer, son los correístas. Sí, o sea, si tú ves, y en esto quiero ser enfático, hacia el 8 de marzo, la propuesta de las cámaras era aprovecharse, creo que sí lo conversamos con ustedes en la radio la última vez, la última vez que les visité. Las propuestas de las cámaras era aprovecharse de la desmovilización que implicaba la cuarentena para quitar subsidios, bajar gasto público, lanzar una reforma a la seguridad social, le hace la privatización del IES, y lanzar la liberalización de los sectores estratégicos, le hace una andanada de privatizaciones. Esas eran las propuestas de las cámaras. Luego salieron
economistas ortodoxos, conservadores y prudentes, ¿no es cierto? La vanguardia neoliberal como Vicente Albornoz y Dajic y otro conjunto de economistas a pedir más apoyo del Fondo Monetario, bajar sueldos y salarios, bajar en 20% los sueldos y salarios, esas eran sus propuestas, quitar el subsidio a los combustibles, llevar la gasolina a precios internacionales, fomentar el negocio privado en las gasolineras, ¿no es cierto? Y lo demás sí, acuerdos de buena fe, un acuerdo de buena fe entre el empresario y el empleado para evitar quiebras innecesarias de empresas, y pedían diseñar medidas para aliviar al sistema financiero, pero no decían qué medidas. Y por último, un timbre cambiario, que es lo que viene promoviendo Dajic me parece, desde el año 2015, pero no con un mecanismo bien diseñado. Y post-crisis proponían una reforma laboral, le hace flexibilización, una reforma tributaria, le hace que les bajen el impuesto a la renta a las empresas y que le suban el impuesto, no me estoy inventando, esto lo dice la propuesta de Albornoz, y que le suban el IVA a toda la sociedad, que se elimine el impuesto a la salida de divisas, que se bajen aranceles, ¿sí? Y por supuesto insistiendo en la autonomía del Banco Central. Este conjunto de medidas son completamente contradictorias si se quiere preservar la dolarización, si se quiere evitar una crisis de liquidez, una crisis del sistema de pago. ¿Ya? Son medidas completamente contradictorias, porque por un lado te comprimen la demanda, por otro lado te dificultan la coordinación con el Banco Central, golpean el bolsillo como te decía, el bolsillo de los consumidores, golpean la demanda, golpean la capacidad del Estado para controlar la salida de divisas, dándole, por ejemplo, reduciendo o eliminando el impuesto a la salida de divisas y reduciendo aranceles. O sea, es como, no entienden cómo funciona la dolarización, ya no sé cómo decirlo, no entienden cómo funciona la dolarización. Ahorita hay dos medidas a tomarse. Esencialmente hay que blindar la dolarización. ¿Qué significa eso? Cerrar la salida de divisas, cerrar el desangre de divisas, decía, me parece Andrés Arauz, que es una expresión muy, muy, muy acertada, cerrar el desangre de divisas. ¿Qué significa eso? Utilizar el coeficiente de liquidez doméstica, el impuesto a la salida de divisas y los aranceles, subir aranceles a las importaciones, por ejemplo, de bienes suntuarios y cosas así, al tope para evitar la salida de divisas. Ahorita lo único que evita la salida de divisas es que la cuarentena está frenando el consumo, ¿sí? Pero no te evita las transferencias al exterior. ¿Qué pasa con los que tienen cuentas o que tienen recursos aquí en el exterior? Se asustan por lo que puede estar pasando y empiezan a sacar sus cuentas porque, digamos, sus recursos afuera, porque el Estado no ha puesto suficientes controles. Entonces, lo primero es cerrar la cuenta de capitales, frenar la salida de divisas, es lo primero. Y lo segundo es devolverle al gobierno, digamos, al Estado, al gobierno central, sí, la capacidad de transferir recursos a los sectores más vulnerables, por ejemplo, a través de los GATS, a través de... Y lo peor es esto, es decir, había toda una estructura que nos permitía hacer eso y ellos mismos la cerraron. Por ejemplo, esto es algo en lo que debemos empezar a pensar ahora. Hay una buena parte de la población que no tiene ingresos, que no tiene ahorros y que ahorita no está recibiendo ingresos. Todo el sector informal. Pensemos, por ejemplo, en el vendedor de helados, en una prostituta, ya, que son personas que reciben del día a día. Si no trabajan, no llevan el pan a su casa. Esas personas les hemos pedido ya una semana que estén encerrados en su casa. ¿De qué comen? Pensemos por último en el ladrón, en el carterista, que necesita día a día robar para comer. Esa persona tiene hijos. Sí, puede ser un ladrón, puede ser un delincuente, merece la cárcel, pero ¿y sus hijos? Entonces, hay un conjunto de poblaciones vulnerables que ahorita no están siendo atendidas, ¿sí? Y maldita sea, había los mecanismos para atenderlos. Solamente te digo, si es que este gobierno no hubiese dejado morir el dinero electrónico, ahorita existiría un mecanismo viable y en marcha para que desde el Banco Central se haga una transferencia electrónica, sí, un subsidio. Sí, un subsidio. A los que odian los subsidios, un subsidio
que ahorita les permitiría tener a esas personas capacidad de consumo mínima. Imagínate, decía yo, el gobierno gringo está proponiendo enviar cheques a cada ciudadano de cheques de $3,000 para asegurar que esas personas tengan una capacidad mínima de consumo, para que no se mueran de hambre. Son subsidios de emergencia. ¿Para qué sirven los subsidios? Justamente para esta situación, ¿ya? Nosotros habríamos podido hacer eso de forma mucho más eficaz que enviar un cheque, así como se dice, generando un envío electrónico a los celulares de cada persona de este país, y tú de $200, $300, ¿sí? Por lo menos a las poblaciones vulnerables. Por decirte una idea, a los celulares de las personas que no estén registradas en la seguridad social, que no tengan empresas, justamente a las poblaciones vulnerables, a las que no tienen un ingreso fijo, les envías eso y les estás dando un subsidio estatal como que les aliviane sus posibilidades de supervivencia, por lo menos durante la cuarentena. Porque ¿cuál es el riesgo para los que tengan endurecido el cerebro contra los subsidios, que digan, ay, no, pero eso es más subsidios para el Estado y después ¿quién paga? Ya, supongamos que no se hace eso. Supongamos que no se hace nada para socorrer a las poblaciones más vulnerables. ¿Cuánto a que esas poblaciones decidan que entre morirse de hambre y arriesgarse al coronavirus, mejor arriesgarse al coronavirus y salgan y empiecen a promover saqueos, como ha sucedido en situaciones críticas en Guayaquil, o como ha sucedido en situaciones críticas, por ejemplo, en la Argentina? Entonces, ahora vemos la miopía de las autoridades económicas y políticas de este país en los últimos años, al cortarse los brazos para poder actuar en situaciones como esta. Mira, si no querían usar el dinero electrónico, no tenían que usarlo, pero ¿por qué eliminarlo? Lo mismo va con el tema de las capacidades del Banco Central para financiar al Estado. Si no querían utilizar esa capacidad, ok, no la utilicen. Nosotros en el gobierno del presidente Correa la utilizamos en repetidas ocasiones, por ejemplo, durante la tormenta perfecta, para darle liquidez a diferentes estamentos del Estado, Ministerio de Finanzas. Me parece que se utilizó con los GATS también. ¿Cuál es la lógica? Y esto es importante que quede, porque mucho se ha dicho, ¿por qué el Banco Central no financia la lucha contra la pandemia? Porque ahora no puede. Entendamos cómo funciona esto. Ya, perdón si hago un spoiler. Señor Fidelegas, discúlpeme si le arruino al truco de magia, pero la cosa funciona así. Uno cree que el banco crea dinero a través del depósito, ¿no es cierto? Es decir, el depositante viene, entrega sus recursos en el banco y el banco presta esos recursos a un tercero y así genera un crédito, ¿no es cierto? En realidad, en la práctica, en las economías modernas, funciona al revés. Si yo quiero un crédito de un banco, voy al Banco del Pichincha, y si el Banco del Pichincha considera que yo soy un buen sujeto de crédito, electrónicamente agarra y me pone $100,000 en mi cuenta. No es que están imprimiendo billetes, no, de una, electrónicamente están poniendo dinero en mi cuenta y yo puedo empezar a pagar con mi tarjeta de débito electrónicamente con el dinero que me acaba de dar el Banco del Pichincha, y así se efectúa en la práctica un crédito. Es una transacción electrónica que a mí me da capacidad de consumo. Esa misma capacidad tenía el Banco Central bajo la normativa de dolarización creativa que se desarrolló durante el gobierno del presidente Correa. Entonces, ¿qué es lo que hacía el Banco Central? El Banco Central podía hacer electrónicamente una transferencia, por ejemplo, al Ministerio de Finanzas, por ejemplo, a uno de los bancos públicos, etcétera, que es la utilización creativa de la capacidad del Banco Central para manejar la liquidez, y creaba, por ejemplo, solo por darte un ejemplo, le daba al Banco de Fomento, Ban Ecuador, le daba un crédito por $100 millones electrónicamente. Ban Ecuador se le acredita por parte del Banco Central $100 millones, y el Ban Ecuador podía empezar a generar créditos con
con esos 100 millones de dólares. Entonces, estas herramientas electrónicas ya no podemos utilizarlas. ¿Por qué? Porque en la Trole 3, en el año 2018, el gobierno se automutiló esas herramientas y prohibió que el Banco Central le preste al Ministerio de Finanzas. ¿Por qué? ¿Porque estaba mal? No, porque eso lo hacían los correístas. Entonces, miren esta lógica perversa que se instauró desde hace 3 años, desde el momento en que el odio se tomó el Palacio de Carondelet. Correa gastaba en inversión pública, hay que reducir la inversión pública. Correa hacía que... Correa tenía ministerios coordinadores, hay que eliminar los ministerios coordinadores. Correa utilizaba al Banco Central para darle créditos emergentes al Ministerio de Finanzas, hay que eliminar esa posibilidad. Entonces se cortaron los brazos y ahorita cualquiera de esos mecanismos que nos permitiría pasar de forma mucho más eficiente, mucho más humana esta pandemia, no las tenemos. Porque se automutilaron con ley. Hoy sería tan fácil como que el Banco Central hubiese hecho una transferencia electrónica al Ministerio de, digamos, a la cuenta única. La cuenta única, claro. La cuenta única, el Ministerio de Finanzas transfiera al Ministerio de Salud para dar liquidez y que se puedan comprar los insumos, que se pueda proteger a los médicos. Es una infamia que ahorita no haya insumos, que hace unos pocos días hayamos visto protestas de los médicos, me parece que era en El Oro, ¿sí? Porque no tenían las protecciones adecuadas. ¿Por qué? Es el del Hospital Teófilo Dávila, justamente todos los médicos, inclusive nos ha llegado a nosotros y también las protestas indicando que no hay absolutamente nada de suministros, que a pesar de lo que han dicho que se iba a dar inmediatamente, pues no ha llegado nada. Y es más, era una persona que estaba preocupada porque una de sus hijas trabaja en el hospital y obviamente toda la familia está preocupada. Mira, justamente sobre todos estos temas que tú abordaste en este momento, la economía. Mira, ahorita mismo me acaba de llegar una noticia de la agencia France Press. Yo la verdad no entiendo este país realmente, el país en conjunto. Y ayer le decía yo al economista Carlos de la Torre que a mí se me viene un déjà vu cuando la señora, se me fue el nombre de la señora ahorita, pero era presidenta del Banco Central y luego fue ministra de Finanzas. Era Armijos, la señora Ana Lucía Armijos. Hubo una condonación de intereses del Fondo Monetario Internacional en esos años y fuimos el único país que rechazamos esa condonación porque decíamos que teníamos el dinero para pagar. Mira, hoy, hace exactamente 33 minutos, la agencia France Press dice, última hora, el FMI y el Banco Mundial piden la suspensión de los pagos de deuda para los países más pobres. Y nosotros fuimos a pagar, estimado David. Dios mío, o sea, no, es difícil no utilizar malas palabras cuando uno intenta describir lo que ha hecho este gobierno. Mira, hace algunos días leí de parte de Katiuska King y de Andrés Arauz la presión que tenía Richard Martínez para pagar. Obedece a una pésima gestión del tema de bonos. Él estableció un mecanismo que se llama cross default o moratoria cruzada, que quiere decir que si es que en un tramo de deuda externa tú haces moratoria, te pueden estar confiscando garantías de otros tramos. Ya, entonces tramos son, por ejemplo, o tipos de deuda externa. O, por ejemplo, tienes la deuda, ¿cómo se dice? La deuda en bonos, con los mercados financieros internacionales, los bonos soberanos. Por otro lado, la bilateral, que es con los países. Por otro lado, la multilateral con los organismos, con el Fondo Monetario, la CAF, el BID, el Banco Mundial, etcétera. Entonces, estos establecen un mecanismo que si tú hacías default en estos bonos, te podían cobrar por otros estamentos de deuda que estableciste y en los que pusiste sobre garantías como parte del oro monetario y altísimos costos financieros. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si Richard Martínez entraba en default esta vez, sus propias decisiones hubieran terminado de sepultar su carrera como en el Estado como profesional.
él habría tomado las decisiones que nos quitaran parte del oro monetario, todo lo que según ellos iba a pasar con Correa y nunca pasó, ya, iba a pasar anteayer con Richard Martínez, ¿ya? Entonces, por eso él se ve obligado para salvaguardar sus decisiones, se ve obligado a mantener ¿cómo se dice esto? Mantener el pago de la deuda para salvar su pellejo, para salvar su cuello. Esto es inaudito, algún día tendrá que responder, porque por sus malas decisiones estableció este cross default que exponencia los costos del no pago. ¿Qué tal? O sea, yo la verdad no entiendo. Yo más pensaba que era la presión de los tenedores de bonos, oye, porque como hay tenedores nacionales, entonces posiblemente ellos digan, no, pues tienes que pagar para que o sea, nosotros también poder luego vender al mejor postor también y no perder nuestro dinero, ¿no? Esa era la idea de que, o lo que se pensaba. Pero vemos acá que son o sea, es un cúmulo de presiones de este gobierno ha pasado presionado, pero más por los empresarios y por los grupos poderosos del mundo, diría yo, porque, pero a pesar de eso, o sea, yo no entiendo, dijeron que se habían reunido con la señora Cristalina Georgieva, que es del FMI, y que les había propuesto otros préstamos, otros desembolsos. Pero ahora la misma señora Cristina Georgieva sale en unión del señor David Malpaz del Banco Mundial a decir que se suspendan los pagos de las deudas, pero ya nosotros fuimos primeritos a pagar, o sea, ya sinceramente no sé si, ya digo, no es el momento, pero yo creo que el señor Martínez luego de esta coyuntura debería dar un paso al costado y la asamblea debería llamarle inmediatamente para que dé explicaciones. Mira, muchos creemos que tenía ya planificado esto, o sea, él lo que tenía que hacer es responder por su grupo, a él le pusieron las élites económicas y hasta el último día de su gestión trabajó por las élites económicas. Entonces él saldrá y será aplaudido porque hizo una gestión en defensa de los intereses que representaba. Ese es el problema de poner a las élites a manejar la política pública. Siempre van, cuando tengan cuando estén en la línea de fuego entre responderle al país o responderle a los grupos de poder, siempre le van a responder a los grupos de poder. Y si Richard Martínez ha hecho algo, es demostrar ese hecho hoy para la posteridad. ¿Sí? Hoy él tenía que, o anteayer, ¿cuándo pagó? Él tenía que decidir. Ni siquiera anteayer, es hace un mes él tenía que decidir, estos fondos que tengo, ¿los pongo al servicio de la lucha contra la pandemia o los tengo guardaditos para cuando me toque pagar la deuda externa? Decidió lo segundo. Y él tendrá que responderle a la historia por eso, porque algo como eso no se le va a olvidar al país nunca, señor Richard Martínez, nunca. El problema es que acá rapidito los medios de comunicación lo que van a decir es, no, es que esos bonos ya estaban comprometidos desde el año 2014 y entonces lo que había es que pagarlo, porque aquí lo que se llena la boca es de decir que hay que honrar las deudas. Dice entonces como Correa fue el que se endeudó, entonces hay que pagar, y son las deudas de Correa. No es así. O sea, son deudas que se mantienen, sí, y que se han ido pagando, pero a ver, este es un momento extraordinario a nivel mundial. O sea, podíamos pedir condonación. A ver, lo mismo que hacen los bancos con nosotros, pues. ¿Por qué no hacen un refinanciamiento? Exacto, una reperfilación le llaman ahora, pero sí, Claro. había mecanismos. Mira, si él esperaba un poco más, decir, miren, no puedo pagar ahorita porque esto no está, como hizo el presidente de Argentina, ¿qué es lo que dice ayer el presidente Alberto Fernández? Es decir, lo siento, yo no voy a pagar al Fondo Monetario en 5 años porque ahorita la prioridad es la vida, ¿ya? Uh-huh. Eso es lo que debería hacer un gobernante que responde a su pueblo, no esta caterva de representantes de intereses corporativos que nos gobiernan desde hace 3 años. Es una vergüenza lo que hicieron. No lo que hicieron solamente en la decisión de ayer, ¿ya? Porque no es una decisión. O sea, la decisión de ayer es el resultado, es una más en una secuencia de estupideces financieras y políticas y humanas. Como te digo, sí, pagan la deuda externa. ¿Por qué tenían que pagar la deuda? Pagan la deuda externa y demuestran que tuvieron los recursos secuestrados y que no los usaron para la pandemia, ¿ya? ¿Por qué pagan la deuda? Porque hace cuestión de meses o un año o algo así, pusieron esta condicionalidad cruzada que te digo, el cross default, que es que si es que este tramo no pagaba, nos podrían embargar de otros tramos de deuda externa, ¿ya?
Es decir, fue un cúmulo de irresponsabilidades de Richard Martínez alineados con fortalecer el precio de los bonos. O sea, es gente que piensa con los bolsillos. Yo ya no sé cómo tratar estos temas, porque es una vergüenza lo que estamos viendo en el país. Y lo más vergonzoso es que haya supuestos analistas, supuestos periodistas que salen a defender la decisión y no señalan que el ministro incluso mintió, porque según él sí transfirió los recursos al Ministerio de Salud, y eso es mentira. Incluso el exministro de Finanzas, Fausto Herrera, le dijo, ok, si usted hizo las transferencias de recursos emergentes, muestre los CUR. Los CUR son los comprobantes de transferencia que tiene el Ministerio de Finanzas para demostrar que se hizo la transferencia. Entonces, si es que hizo la transferencia, muestre los CUR. Hasta el día de hoy, Richard Martínez no ha dado señales siquiera de entender qué son los CUR. Entonces, no solo estamos en medio de un montón de decisiones políticas desacertadas, estamos en medio de un montón de mentiras. No se está diciendo la verdad. Se han tomado decisiones extremadamente tardías y los costos los vamos a ver. Y es momento de empezar a entender los costos que estas pésimas decisiones van a generar. Yo te digo, no es imposible empezar a pensar que si es que no se hace algo con las poblaciones vulnerables, puedan empezar a haber saqueos. Por supuesto, eso es una de las cosas que no se ha tomado en cuenta en esta cuarentena. Obviamente era una medida a tomar, pero deberían haber, si se tuviera una planificación. Por ejemplo, ¿qué ha dicho? Yo pienso que no sé si estoy equivocado, David, y si tú me puedes corregir. ¿Ha dicho algo el ministro de Inclusión Social sobre aquellas personas que, por ejemplo, tienen problemas de drogas o enfermos que tengan algún tipo de necesidad, de dependencia de una medicina? Por ejemplo, en el caso de los primeros, se ha tratado con alguien el síndrome de abstinencia, por ejemplo, porque ahorita no puedes conseguir lo que ellos consumen, por ejemplo. Imagínate, o sea, hay cosas que no estamos tomando en cuenta todavía, y sin embargo tenemos cosas como la de la señora Carla Maldonado, que es la que dirige el diario El Telégrafo, que nos saca una página completa y todavía dice especial coronavirus, que dice que la fiscal Diana Salazar está esperando la fecha que se reinstale, con ansias dice que espera la fecha que se reinstale la lectura de sentencia del caso Sobornos. O sea, en estos momentos la distracción está en otro lado. O sea, tratan de que viremos la cabeza para que no estemos fijándonos en los problemas que estamos teniendo en estos instantes. Por ejemplo, hoy el toque de queda es a las 14 horas. ¿Toque de queda para quién? Para todos los vehículos, o sea, todos nos guardamos. Dice que solamente para actividades especiales. ¿Cuáles son las actividades especiales? No se dicen. Entonces, esas son las cosas que este país no está tomando en cuenta y este gobierno especialmente no ha tomado, y que obviamente vamos a tener que hacer una lista larga de cosas que tendremos que pedirle cuentas luego al gobierno, ¿no? Sí, no solo eso, yo insisto en el tema de la falta de transparencia. Mira, por la ineficiencia del gobierno, ni siquiera se preocuparon por obtener un número suficiente de pruebas. Vuelvo a insistir con la comparación con el tema de la gripe porcina. La gripe porcina entra el 15 de mayo al Ecuador. El 12 de mayo el gobierno ya había importado 50,000 dosis de Tamiflu, que era la medicina con la que te tratabas la gripe porcina. De acuerdo, para el coronavirus no hay medicina, pero sí hay los test. Por lo menos habrían podido importar los test de antemano, pero ni siquiera eso hicieron. Entonces, mira, el gran problema de la situación en la que estamos es que ni siquiera tenemos información confiable. ¿Por qué razón? Porque como no tienen los test suficientes para saber quién tiene y quién no tiene, o quién muere y quién no muere de coronavirus, las cifras que están presentadas, las cifras oficiales, están falseando la verdad, porque hay mucha gente que se está muriendo en sus casas y que estaba a la espera de que le hagan un test de coronavirus. Entonces, cada vez hay más casos de gente que se muere por problemas respiratorios.
y no tenemos una cifra confiable ni de infectados ni de fallecidos. Lo que tenemos es una cifra oficial. Claro. En base a detectados, ¿me entiendes? Dentro de los detectados hay un grupo de fallecidos. A esos les están considerando como la tasa, para calcular la tasa de letalidad del virus, cuando en realidad hay un montón de gente, como te digo, está muriendo por problemas respiratorios y de los cuales nada se está diciendo. Entonces, ahorita hay un poco un deber cívico de los medios de información, es empezar a reportar al respecto de esos casos también, porque si no, creo que tenemos no es una cuestión de querer generar pánico, pero tenemos una visión distorsionada de la gravedad de la situación. Es importante entender, nosotros estamos 15 días, con un rezago de 15 días en relación a países como España e Italia, que ahorita están colapsados y tenían sistemas de salud mucho más preparados que los nuestros para enfrentar emergencias. Pero como no se tomaron las medidas a tiempo, como aquí no se tomaron, lo que podemos esperar es un escenario similar. Y eso francamente es desesperante. O sea, solo por darte una cifra comparativa. Italia tenía una capacidad ociosa de su sistema de salud del 5%. Es decir, tenían 5% de, si quieres, camas disponibles para atender emergencias. ¿Sabes qué capacidad tiene de ordinario el Ecuador como capacidad ociosa en el sistema de salud para atender emergencias? 0%. Siempre estamos con 0%. ¿Sí? Eso te indica es que teníamos que seguir invirtiendo en hospitales. Teníamos que seguir una política de construcción de infraestructura hospitalaria y de sanidad, no al revés, no dejar de invertir, no cortar la inversión en infraestructura. Teníamos que seguir la lógica de construcción del Estado y de la infraestructura necesaria justamente para estos casos. Ahora estamos en una situación mucho más precaria y 15 días atrás de países que ahorita tienen sus sistemas de salud colapsados. Entonces, es inaudito. O sea, por eso te digo, no me alcanza el lenguaje castellano para describir lo mal que se ha manejado, lo irresponsable y lo antiético, lo vergonzoso que ha sido el manejo de la crisis. A ver, mira, estábamos revisando yo en la mañana todos los comentarios que suelen poner en redes sociales. Y me sorprende que la señora Janedy Nostroza, por ejemplo, siga en su afán o mejor dicho, no solo ella, sino algunas personas que están con el afán de recordar o de mal informar, indicando de que todo lo que está viviendo, toda esta crisis es por culpa de no tener fondos de ahorro. Que con los fondos de ahorro hubiéramos atendido de manera poco más excelente la situación que estamos viviendo. ¿Tú qué opinas al respecto, estimado David? Mira, si hubiésemos tenido esos fondos de ahorro, se hubiesen gastado en otras cosas, ¿ya? La idea del ahorro no es tener guardada la plata bajo el colchón para cuando alguna vez haya una emergencia. La idea del ahorro es ir construyendo capacidades, ir construyendo fortalezas para enfrentar las emergencias. La lógica es completamente al revés. Si nosotros hubiésemos seguido el programa de inversiones, la misma lógica de fortalecimiento de la institucionalidad y de la capacidad de acción del Estado, habríamos estado mucho más preparados para responder a esta emergencia. ¿De qué te serviría? Por ejemplo, con esta lógica, esta debe ser la línea argumentativa para entenderlo. Con esta lógica de que el Estado gaste lo menos posible, invierta lo menos posible y ahorre lo más posible, habríamos estado exactamente en la misma situación que estamos, porque no habría habido la institucionalidad ni la estructura del Estado para reaccionar. Habríamos reaccionado, como te dije, 16 días después de la pandemia y quizá ahorita tendríamos 10,000 millones de dólares en fondos. ¿Y de qué te sirven? ¿Ahorita de qué te sirven? ¿Para comprar crematorios? No, lo que se necesitaba era tener más hospitales. Por Dios. Eso era claro. Y por ejemplo, ahora nos preguntamos nosotros, ¿qué pasaría con los hospitales móviles? Porque esos no asoman por ningún lado.
Y ahorita lo que más necesitamos. No, yo estoy haciendo ahorita un estudio que espero soltarlo en redes de aquí a poco, de toda la infraestructura pública en salud que se construyó en los 10 años de la Revolución Ciudadana para que la gente abra los ojos, que lo que se necesitaba era 4 años más de eso para tener más herramientas para enfrentar a la pandemia. Se necesitaba más institucionalidad, más estructura del Estado, ¿sí? Para responder a tiempo y no esta pantomima de gobierno que tenemos que quiere decirnos que chuta, no, que lo que pasa es que todo el mundo está colapsado por la pandemia. Mentira. Países con estados fuertes como China y Rusia, no solo que han estado en la zona geográfica del origen de la pandemia, sino que han respondido muy bien. China logró doblegar al virus y nunca colapsó su sistema de seguridad, su sistema sanitario. No solo eso, sino que lo mantuvo localizado. ¿Por qué? Porque actuó a tiempo en la ciudad de Wuhan. Rusia apenas empezó el problema, cerró sus fronteras, tomó una decisión fuerte del Estado porque tiene un Estado fuerte, no un Estado que se amilana ante las cámaras, por decirlo. ¿Me entiendes? Entonces, es importante que el país conozca lo que funciona y lo que no funciona. Es importante que no simplemente por una cuestión de que los correístas salgan a decir, vieron que hicimos bien. No, es porque siguen haciendo mal las cosas. Entonces ahorita es momento de que la ciudadanía se empodere a través de acción organizada en redes sociales, que es la herramienta que tenemos mientras dure la cuarentena, para exigirle al Estado que tome las decisiones adecuadas. Ya Andrés Arauz les dio la solución, por Dios, hasta en términos legales. Les dijo, ok, con la Trole 3 ustedes se amputaron los brazos y el Estado, el Banco Central no puede financiar directamente al Estado, usen como intermediario al Banco del Pacífico, úsenlo. Es posible transferir recursos a través del Banco Central al Pacífico y del Pacífico al Estado. Me parece que ese es el mecanismo que recomendaba Arauz. Lean Arauz para tenerlo claro. Ese es el mecanismo a través del cual se podría inyectar recursos del Banco Central al resto del Estado. O, por ejemplo, el que los gobiernos, los gobiernos seccionales emitan bonos que compre el Banco Central a cambio de recursos frescos para atender la emergencia. En este momento lo que se necesita es liquidez para mantener la economía y para mantener la lucha contra la pandemia. Es increíble que no lo hayan hecho hasta ahora. Por eso la gente se sorprende que el presidente Correa haya salido a decir, por Dios, o sea, si este gobierno no puede, cambien de gobierno, y salen a decir, ahí está, Correa aprovechándose de la coyuntura para sus malévolos intereses y quiere votar al gobierno. No tenemos gobierno. Necesitamos un gobierno que tome decisiones. Otto no está capacitado, Romo no está capacitada, Lenín Moreno no existe. Necesitamos un gobierno que tome decisiones. Y si no se hace de manera democrática, no descarten que se haga de manera dictatorial, no descarten que si es que por la inoperancia de esta bola de incompetentes empiezan a haber saqueos, ¿ya? Y tenemos que sacar a las Fuerzas Armadas a preservar la paz pública, no descarten que el siguiente paso sea que las Fuerzas Armadas digan, bueno, los civiles han fallado en el control de la crisis y por lo tanto tomamos el control del Estado y se acaba la democracia. Maldita sea, en ese punto nos dejaron. Y ese es el punto al que podemos estar llegando, como bien tú dices, porque hay descontento en las Fuerzas Armadas, especialmente en los mandos medios, hay descontento, porque se está viendo que poco a poco la situación se está agravando. No es así que como dicen que ya estamos superando, no estamos superando nada, porque ya empieza a existir la escasez. Y como bien dices, ahí la gente saldrá a buscar alimentos y ¿qué han hecho? O sea, un programa de alimentos aquí no se ha hecho, canastas familiares no se ha hecho. O sea, esas son las cosas que, por ejemplo, uno reclama del gobierno, ¿no? Pero nos enfrascamos en noticias como las que te leo, ¿no? Que está la señora fiscal desesperada para la lectura de la sentencia y que ahí tienen material, dice los alumnos de pregrado de leyes para que aprendan, dice cómo se maneja la justicia. Me muero nomás digo, porque, o sea, acá
mueren médicos, que es lo más raro, o sea, los médicos mueren contagiados con el virus que ellos están luchando, contra el que ellos están luchando. ¿Por qué? Porque no tienen medidas de protección. Están acusándonos a cada rato que somos la gran maquinaria comunicacional, cuando nosotros lo que hacemos es tratar de abrir brechas en esta en esta en este círculo que nos tienen cerrados por los medios de comunicación grandes. Queremos dar otra información, la información real, la contrastada, pero no, o sea, acá inclusive, imagínate, ni siquiera el mismo canal se preocupa porque una de sus periodistas ha tenido contacto con una persona contagiada que lastimosamente ya falleció, y hasta ahora no puede hacerse su prueba la prueba de coronavirus, del COVID. No puede hacerlo, y ella lo denuncia en redes sociales, y no le paran bola. O sea, y tenemos que nosotros ayudar a que se siga reproduciendo esta noticia para ver si algún rato le paran bola a la compañera periodista. O sea, esas cosas son las que sí preocupan, molestan, y como te digo, o sea, ya estamos han tomado unas medidas más radicales, pero ¿cuáles son las medidas más radicales? Las de meternos a todos en las casas, pero ellos seguir en el drama de pagar deudas que no deberíamos pagar, en repartir los bienes del Estado, porque el señor René Ortiz no descansa, queriendo ya entregar Sacha a la primera transnacional que le apetezca. Entonces, cosas como esas son las que el pueblo ecuatoriano tiene que estar bien informado, y no podemos por eso callar. David, para ir ya finalizando, pues, ¿qué medidas debería tomar el gobierno si entra en razón y quiere realmente arreglar la economía de todo el pueblo? Mira, ahí las medidas, algunas las que ya te mencionaba, para inyectar liquidez. O sea, si ahorita hay una prioridad es inyectar liquidez en los sectores más vulnerables. Hay algunos que, porque hemos tenido un trabajo estable, tenemos ahorros, podemos todavía sacar la tarjeta de débito, podemos sacar plata del banco y tenemos recursos para sobrevivir sin trabajar. Pero es imperativo atender a los sectores más vulnerables. Tarde o temprano esos sectores van a empezar a explotar. Es imperativo transferir recursos a los GATS y al Ministerio de Salud para por lo menos darles insumos a los médicos. No es de descartar que en un punto, si los médicos empiezan a morirse, el personal de apoyo y los mismos médicos digan, no voy a entregar mi vida por estupideces de terceros, y empiecen a renunciar los médicos. Eso sería el desastre, sería el acabose de la lucha contra la pandemia. Solo imagínense eso. Tienen que pedir ayuda a los que están teniendo éxito en la lucha contra la pandemia. Los médicos cubanos están recorriendo, como siempre lo han hecho, los médicos cubanos están recorriendo con brigadas en diferentes países apoyando. Pidan ayuda al gobierno cubano. Ya la gestión la hizo Rafael Correa. Ya la gestión la hizo Rafael Correa. Solamente tienen que hacer una llamada y decir, sí, disculpen por todas las cochinadas que hemos dicho al respecto de ustedes durante estos últimos años, y sí necesitamos su apoyo. Ya, Cuba nos va a apoyar. Otra cosa, la sociedad necesita empezar a presionarle al Fondo Monetario Internacional para que haga una masiva emisión de derechos especiales de giro. Esto es, nuevamente, es una iniciativa de los economistas progresistas, que no se le había ocurrido a otras personas, que ya se hizo cuando, no recuerdo en qué momento fue, me parece que fue en el 2008, cuando la gran crisis financiera, el Fondo Monetario hizo una mega emisión de derechos especiales de giro. ¿En qué consiste esto? En darle a cada país un cierto nivel de liquidez para enfrentar una coyuntura compleja. Así de la nada, crean dinero electrónicamente y lo ponen en las cuentas de cada uno de los países. Eso puede hacer solamente el Fondo Monetario Internacional, y si se lo hace, lo que estimaba, me parece, Andrés Arauz, era que recibiríamos entre 600 y 3,000 millones de dólares de recursos frescos. Eso solo podemos hacer con suficiente presión internacional. Me parece que el nombre de los derechos especiales, los DEX, derechos especiales de giro en inglés, es SDRs. SDRs. Entonces es importante, es imperativo que ahora todos nos organicemos y empecemos a presionar desde los diferentes países al Fondo Monetario para que hagan esta masiva
inyección de liquidez planetaria. Eso es fundamental. Esas son las medidas. Y las otras, lo que podría ser Litardo, me preguntaban eso en una entrevista en la mañana, pero estaba un poco disperso. Lo que podría ser Litardo desde la Asamblea es retroceder en cuanto a la Trole 3, de permitirle al Banco Central inyectar liquidez en la economía, porque si no, lo que estamos viendo es una inacción completa del Estado, una inexistencia del Estado, y lo que estamos viendo son los resultados de haber desarmado una estructura que era costosa, que tenía sus problemas como cualquier sistema público, pero que funcionaba, que estaba hecha justo para enfrentar grandes retos, poner al Estado a la cabeza de los grandes retos de una sociedad, y todo eso se desarmó. Mira, me duele decirlo, pero la miopía del odio anticorreísta la vamos a pagar con miles de vidas humanas. Y qué pena que tengamos que hacer, que tener que contar en vidas el tamaño del odio que tienen algunas personas con el gobierno anterior. Bueno, David, te queremos agradecer por esta entrevista. Solamente para puntualizar lo que yo dije sobre la señora Ana Lucía Armijos, sí, la señora Ana Lucía Armijos fue a firmar una renuncia unilateral de prescripción de deuda. O sea, la deuda ya prescribía y la señora renunció a esa prescripción. Con el señor ministro de Finanzas de la época del gobierno de Sixto Durán Ballén, el señor Mario Rivadeneira, conocido empresario de este país. Entonces, ahí está, así somos los así son quienes manejan la economía de este país. Prescriben la deuda y pagan. Si me permites un último comentario respecto de eso. Sí, no tenemos que cometer el error de pensar que son tontos, que son locos o que no entienden lo que hacen. No, simplemente ellos obedecen a otros intereses. Siempre que pongamos a un banquero a manejar la política pública, el rato que le toque decidir entre sus intereses y el país, siempre optará por sus intereses. Lo hizo en su momento Ana Lucía Armijos, lo vuelve a hacer Richard Martínez, lo van a hacer cualquier representante de las élites que pongamos a la cabeza del Ministerio de Economía, a la cabeza del Ministerio de Energía, a la cabeza del Banco Central. Esa es su lógica. Entonces, por Dios, aprendamos de la historia, dejemos de poner a representantes de las élites a manejar el Estado. Es tan simple como eso. Cuando pusimos a un profesor universitario 10 años a manejar el Estado, se dedicó a construir obra pública y a construir institucionalidad. No es muy difícil entender por dónde es el camino. Así es, mi estimado David. Esperemos que así la gente, con la ayuda, pues obviamente, de nuestro intermedio de los medios de comunicación alternativos, podamos recordarle a la gente y que puedan elegir mejor. Ojalá también no nos posterguen las elecciones, porque ese también es otro tema que debemos tratar próximamente. Mi estimado David, muchísimas gracias. Un abrazo en este encierro voluntario que tenemos, y a tener esperanzas de que nuevos tiempos vendrán. Un abrazo, mi estimado David. Hasta pronto. No.